O sea, no había una premeditación demasiado clara ni unas razones demasiado concretas. O sea, yo sabía que me tenía que ir y se me ocurrió que ese destino era un buen sitio donde llegar, pero no sé si sabía mucho más que eso. Que es como si la contracara fuera el cero al final, o sea, la pérdida de las dos cosas. Y creo que no es ni dos ni cero, pero es todo el tiempo estar lidiando entre ese dos y ese cero. O sea, es dupliqué todo o perdí todo, porque ahora no soy ni de aquí ni de allí, o porque ahora no sé quién soy, o porque ahora la pregunta por la identidad me carcome. Ya llegó mayo y hoy tenemos un nuevo episodio de Aquí en Suiza. Muchos como yo sufriendo con el polen, otros afortunadamente no. Y hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Florencia del Campo, escritora, profesora de escritura creativa. Tiene un podcast también muy interesante del que hablaremos luego. Ella ha escrito libros como La huésped, Madre mía, Que tenga una casa y muchos otros. Y nos va a contar de su historia de migración y de su literatura. Florencia, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola La primera Carolina, pregunta, gracias. la primera pregunta que tengo como siempre es, ¿por qué migraste de Argentina a España? Bueno, em, primero que nada eso, gracias por esta invitación. Yo estoy muy contenta de participar en el podcast de ustedes. Me parece un proyecto muy bonito que además me interpela totalmente por el tema, ¿no? De la migración. Em, bueno, es una pregunta que siempre se me hace difícil de contestar porque no tengo tan claras las razones. O sea, no es, sabes que cuando hay unas circunstancias mucho más concretas es mucho más fácil decir, bueno, porque me exilié por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. Bueno, siempre hay cuestiones políticas y cuestiones económicas, y en Argentina con sus particularidades, o sea, son muy evidentes. Pero pero mentiría si dijera que esa es la razón, ¿no? O sea, creo que la razón no tuvo tanto que ver con lo contextual del país de origen, o sea, el país que yo dejé, sino como con una necesidad vital mucho más personal de como de explorar otro mundo y de salir de donde estaba, ¿no? ¿Y por qué España? Porque me parecía que por la profesión que venía desarrollando, que en Argentina, en el momento en que me fui, yo sobre todo me desempeñaba como editora más que como escritora, pero bueno, ya había empezado a publicar algunas cosas y demás. Me parecía que, bueno, que un país cuya lengua fuera la misma que mi lengua me podía facilitar sobre todo la entrada al mercado laboral, digamos, o el desempeño de mi carrera, ¿no? Entonces, bueno, elegí España por eso y quizás por eso no elegí Suiza. Pero bueno, digamos, todas fueron decisiones un poco arbitrarias y más del orden de lo emocional quizás que de lo racional. O sea, no había una premeditación demasiado clara ni unas razones demasiado concretas. O sea, yo sabía que me tenía que ir y se me ocurrió que ese destino era un buen sitio donde llegar, pero no sé si sabía mucho más que eso. ¿Crees, o sea, que migraste fue por la lengua? ¿Hubiera sido lo mismo irse a México? No sé, buscándolo que pudieras trabajar en siendo editora, que es como otra gran potencia editorial, otra gran casa editorial. Sí, gracias Juan por la pregunta. Sí, es cierto, o sea, México podría haber sido otra alternativa. Estoy completamente de acuerdo en esto de la potencia editorial que es México. Pero es verdad que había algo quizá que tenía que ver con la vuelta a los orígenes, que en su momento no sé si lo tenía tan pensado, ¿no? Pero que tras la escritura de mi última novela, por ejemplo, que tenga una casa, lo tengo mucho más pensado y más desarrollado. O sea, volver a España, bueno, ir a España fue volver a algo que tenía que ver con mi familia, ¿no? O sea, mi bisabuelo era español, y mi abuelo, el padre de mi padre, también, si bien luego llegó a Argentina bastante joven, no era mayor de edad, creo todavía, habrá llegado quizá con 18 o menos, 17, 16 años. Eso, la línea paterna de mi familia vienen de España, y mi apellido de ahí, y yo ya tenía el pasaporte español. Entonces, bueno,
pensé que de pronto volver a España era, sí, era el sitio de los orígenes y de la familia. Yo te quisiera hacer otra pregunta ahí que pues nos hablamos mucho con Carolina y es qué es ser entonces argentino. Pues nosotros nos preguntamos qué es ser colombiano y dentro de como el contexto de ser hispanoamericano o de habla hispana, ¿qué es ser para ti Argentina o qué es el argentino? Porque, no sé, me expando yo un poquito con nosotros. Nosotros los colombianos somos como sí, también tenemos esa parte del español, la parte aborigen, la parte africana y, bueno, más reciente, una migración muy fuerte árabe, que fue los únicos migrantes que somos y que nos ha hecho, pues, no sabernos sentir de dónde somos. Pero para ti, ¿qué es ser argentino? O no sé, creo que tú eres de Buenos Aires, si no estoy mal, Sí, si no investigué mal, ¿qué es ser porteño? sí. Creo que tu pregunta está muy relacionada con la anterior y aunque me ponga un poco en una situación casi incómoda, si se quiere, en realidad también tengo que asumir que quizá, digo, retomando también la pregunta anterior, que quizá fue España y no México el lugar que elegí para migrar, no solo por lo que dije antes, ¿no? Que tenía que ver con esto, con los orígenes de mi familia, sino también porque el argentino, ¿no? Y por eso pienso que encaja con esta pregunta que me estás haciendo ahora, porque el argentino tiene la mirada en Europa todo el tiempo, ¿no? Y digo, me pone en una posición incómoda porque creo sí, que es una posición muy em, de inferioridad y de estar siempre como reverenciando esa madre patria, ¿no? Que es España. Y por lo tanto, como una actitud em, de mucha ignorancia respecto de las comunidades eh, indígenas en general, ¿no? Y como la mirada puesta en la raza blanca, ¿no? Creo que el argentino y el porteño en particular tienen mucho esa actitud, una actitud que me gustaría que no fuera así, ¿no? Y creo que eso nos diferencia bastante también del resto de América, de los demás países de América. Quizá el Cono Sur en general, y creo que Argentina muy en particular, tiene esta mirada eurocentrista, ¿no? Donde cree que el buen lugar a donde ir es aquel. Entonces, bueno, la verdad es que con esta respuesta tampoco estoy dejando muy bien. Me decías que es ser argentino. No creo que ser argentino sea solamente eso. No estoy dejando muy bien parado al argentino en general, pero la verdad es que tengo que admitir que en parte el argentino es eso también. Em, y bueno, y me da eso, me da como un poco de incomodidad también asumirlo. No sé si podía hacer otra pregunta, que es que siento que eso no solo de los argentinos, sino en general del mundo hispano y también de los españoles, pues de los amigos que he tenido españoles y de la gente que puedo hablar en España, siento que ellos tampoco saben quién son. Como que hay como esa inferioridad que tenemos los hispano, y no- hispa- y sí, los hispanos que no nos hemos podido encontrar y tal vez por eso tenemos como algún delirio de inferioridad con el resto de los pueblos que existen tanto en Europa como en el resto, como en el resto del mundo. Pero pues, no sé si quieres comentar algo ahí. Sí, 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 sí. O sea, me encanta tu expresión delirio de inferioridad. Estoy totalmente de acuerdo. Es buenísimo que lo plantees de esta manera, ¿no? Como un problema de identidad, ¿no? O sea, ¿quiénes somos? No sabemos quiénes somos. De nuevo, o sea, el argentino, el porteño, vamos a decir, porque, bueno, no creo que sea necesariamente tan así en otras zonas, o ni hablar para las comunidades mapuche, o no, para otro tipo de comunidades, pero el porteño cree que es europeo, y en parte es verdad, o sea, en parte tiene, o sea, esto que yo misma respondía, mi abuela de Italia, mi bisabuelo de no sé dónde, o sea, es que yo tengo
italianos, franceses, españoles y de República Checa. Y con toda esa mezcla de esas 4 naciones, al final nace mi generación, yo y mis hermanas. Em, Entonces, ¿qué somos? ¿Somos europeos? O sea, ¿somos europeos porque nuestros antepasados vinieron de ahí? ¿O somos algo que tiene que ver también con nuestra tierra, ¿no? Y es muy difícil combinar esas 2 cosas. O sea, es muy difícil poder articular la historia personal con la historia del país, que por otra parte es un país que luchó todo el tiempo por eliminar una cierta raza y por dejar a la raza blanca en primera línea. Em, entonces, evidentemente, creo que nuestra idiosincrasia es ese conflicto. O sea, responder que somos es responder que tenemos un conflicto con la pregunta misma, que esa pregunta nos deja, lo que decía antes, nos deja en un lugar completamente incómodos porque tenemos el delirio de inferioridad, porque tenemos la familia que tenemos, pero también tenemos los vecinos que tenemos y venimos de ahí también, ¿no? Evidentemente. Entonces, sí, creo que siempre es una pregunta difícil para todos, ¿no? Para un mexicano, para cualquiera responder qué es ser mexicano, qué es ser eh, argentino, qué es ser lo que eres. Y por otra parte, y con esto ya cierro, pero por otra parte, tras migrar, creo que encima la pregunta se complejiza mucho más o la respuesta se complejiza mucho más. Yo reflexionaba muchísimo menos sobre estos asuntos cuando todavía vivía en Buenos Aires, eso por un lado, y por otro lado, yo era mucho más argentina cuando vivía en Buenos Aires. Y de nuevo, ¿qué estoy diciendo cuando digo esto? O sea, ¿qué es ser mucho más argentina? No lo sé, pero sí sé cómo reacciona la gente cuando me ve. O sea, hace una semana me tomé un avión y de casualidad la chica que me tocó al lado eh, era argentina y yo me di cuenta enseguida por el acento y estuvimos hablando un rato y hasta que en un momento me dice, no, porque bueno, yo soy argentina, de Buenos Aires y allí, y me empieza a explicar cosas y la tengo que interrumpir y decirle, yo también. Y no se había dado cuenta en absoluto. Esa extranjerización que ahora tengo conflictúa mucho más, ¿no? O sea, pone mucho más en conflicto entender. O sea, si ya era difícil de saber qué es ser argentina, mucho más difícil cuando ni siquiera soy reconocida como tal, ¿no? Absolutamente. Flor, ¿y cómo fue llegar a España? Porque dijiste que tu objetivo era continuar trabajando como editora en España. ¿Qué tan fácil fue eso? Porque ya tenías el pasaporte español, entonces uno asume que eso te debería haber ayudado. ¿De verdad fue tan simple? ¿Fue más complejo de lo esperado? ¿Cómo fue ese proceso como de integrarte al mundo laboral en este nuevo país? No, muchísimo más complejo. O sea, es cierto, tenía los papeles y es cierto que eso tiene un precio impagable. Una de las primeras cosas que hice al llegar fue conseguir el DNI español y fue un trámite rapidísimo y soy consciente todos los días de la ventaja, ¿no? Que tuve respecto de otras personas migrantes que pasan calvarios con eso, ¿no? Tengo una amiga mexicana muy cercana y lo sé de primera mano, pero incluso si no lo supiera por ella, lo sé, lo he visto en mucha gente. Pero también te digo que no conseguí trabajo nunca de editora, que era lo que yo quería hacer. Yo llegué a España en el 2013, creo que fue, y era económicamente un año muy malo para España. O sea, todavía no se había recuperado de la crisis del 2008. Estaba muy mal realmente económicamente y por eso decía en la primera respuesta que la verdad es que las razones no fueron económicas en absoluto, porque casi convenía en ese momento estar en Argentina que vivir en España. Eh, y todo el mundo me decía, pero justo ahora, eh, y es verdad, o sea, no salí en el 2001 cuando todo el mundo salió corriendo de Argentina, no. O sea, como que fui a contracorriente total. De hecho, españoles podían estar yendo para allá, ¿no?
Y yo estaba haciendo el camino contrario. Y mi respuesta era, bueno, pero no, o sea, no había estrategia. Es que no había estrategia en mi migración. Lo que había era una necesidad vital, ¿no? Entonces, bueno, ese era el momento vital en el que yo podía hacerlo. Y llegué a España así, pensando que llegaba al primer mundo y que llegaba a un país donde el desempleo era mucho más bajo que en Argentina, donde iba a conseguir trabajo de mi profesión, donde se iba a valorar un montón mi profesión, porque en Argentina la carrera de edición es una carrera universitaria, mientras que en España son másters o posgrados. Me parecía que eso les iba a parecer, bueno, iban a encontrar un valor ahí. Bueno, nada de eso sucedió. No vieron ningún valor ahí, no vieron ninguna posibilidad de contratación, no vieron nada porque no tenían las posibilidades de verlo. O sea, no estoy diciendo que porque la sociedad española no pueda ver esas cosas. No tenían, no era un momento político y económico donde hubiera lugar para eso, con lo cual yo trabajé de niñera, de babysitter durante muchos años. Pero bueno, de ahí sale mi primer libro de poesía que se llama Mis hijas ajenas, o sea que también en algún punto, bueno, no sé, todas las experiencias de trabajo he sabido como realimentarlas de una manera positiva para que fueran provechosas para mi escritura. También muchas veces pienso y digo que fue una desgracia con suerte, ¿no? Esta frase un poco estúpida que se dice, pero en el sentido de que, bueno, no haber podido ser editora me empujó más a la escritura. O sea, yo me convertí en escritora en España, creo. O sea, yo ya escribía, yo ya era una escritora, si se quiere, pero donde realmente desarrollé mi profesión de escritora eh, fue en España. Y no sé lo que habría pasado si me hubiera quedado en Argentina, si lo hubiera desarrollado tanto. Quizás sí, pero lo que sí estoy segura es que no lo hubiera desarrollado de la manera que la desarrollé, porque la desarrollé desde un lugar migrante. Y en cualquier caso eso podría haber sucedido, perdón, en ningún caso eso podría haber sucedido desde Argentina. Entonces, bueno, quiera o no, mi profesión está absolutamente atravesada por la migración. Totalmente. Entonces, ¿tu objetivo inicial en Argentina era ser editora y no escritora? ¿O querías como buscar una manera de combinar las dos? Combinar las dos. Yo quería buscar una manera de combinar las dos. Sí, 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 sí. O sea, yo empecé estudiando letras y Ok. la dejé. Y- La dejé porque me parecía que era muy técnica y que hacía mucho foco en la crítica literaria. Em, y que eso me alejaba mucho de la escritura. Entonces sí que, con esto lo que te quiero decir es que ser escritora era el objetivo. Ya en los primeros tiempos, cuando todavía era una estudiante universitaria. Em, Entonces ahí fue cuando me cambié a edición porque pensé, bueno, perfecto, esta es como una carrera práctica donde voy a trabajar con libros y no va em, a dañar, digamos, la beta creativa que para mí la escritura implica y no contaminarme tanto de la crítica o del análisis literario que eso me resultaba una cosa más que me apasionaba, pero me alejaba mucho de la libertad de la escritura. Entonces, sí, efectivamente. eh, sí, por lo tanto, sí que estaba pensado la carrera de edición para poder hacer algo con libros, pero la escritura siempre. Yo quería ir como un paso atrás y otro adelante. Y siempre me llama la atención esto que decía García Márquez, que era que cuando uno volvía a su país de origen, después de vivir en el extranjero o llevar muchos años en el extranjero, como que sentía que el alma o el cuerpo se volvía como a ajustar, como sentía que volvía donde estaba. ¿Tú sientes eso o cuando te fuiste a España sentiste que tu cuerpo se ajustó? Como que sí, definitivamente todo eso que soñaba, o no sé si soñaba, o esa nostalgia que había de siempre mirar al otro lado del Atlántico, como que se ajustó, o la literatura te ayuda a ajustarlo. No sé, no estoy diciendo que eso implique lo uno o lo otro, pero no sé qué piensas de eso. Em, a ver, a mí lo que me pasa es que
cuando yo regreso a Argentina de visita, más que ajustarse a algo, lo que un poco termino dándome cuenta es que el desajuste está, o sea, termino confirmando el desajuste, ¿no? O sea, no es que el desajuste, ni siquiera pensaría que el desajuste sucede cuando voy, sino que creo que es previo y que lo único que hace es confirmarlo, ¿no? O sea, un poco la anécdota que contaba del avión, pero que eso me pasó en un vuelo Madrid-Berlín, pero cuando eso además pasa, o encima pasa, en el propio país, en Buenos Aires, por ejemplo, cuando voy allí y me monto un taxi y me preguntan de dónde sos, de nuevo, ¿no? O sea, creo que en ese preciso instante que sucede la pregunta, yo lo único que hago es confirmar el desajuste. Em, y cuando llegué a España no pensé tampoco, no sentí que algo se hubiera acomodado en realidad. Creo que ahí empezó todo, digamos. Creo que ahí, o sea, por un lado, por supuesto, sí que sentí alivio y de haber podido realizar mi sueño, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, y alegría por eso. Y bueno, y saber que estaba donde estaba eligiendo estar, ¿no? Eso sí que me... Pero bueno, luego comenzaba como, efectivamente, comenzaba como la cuestión identitaria a ponerse mucho más en jaque, que era lo que decía antes también, ¿no? Me parece que cuando uno migra, estas preguntas por la identidad se hacen mucho más conscientes y mucho más evidentes que si uno se queda en su país, o por lo menos las vivimos de otra manera, me parece. No lo sé, tampoco puedo generalizar, pero em, en principio mm, yo no sé si siento demasiado ajuste, o sea, más bien creo que precisamente en el conflicto y en la incomodidad y en ese desajuste es donde, bueno, donde sucede la tensión entre un sitio y el otro, y el aquí y allá, y la pregunta esta, ¿no? ¿De dónde soy? Flor, en tu último libro, Que tenga una casa, tú exploras como la importancia del espacio físico donde estamos, de la casa. ¿Tú crees que de algún modo mudarse de casa también es migrar? O sea, ¿cuál es la influencia como de esas paredes, el techo, sobre el desarrollo como de nuestra vida? Sí, yo creo que sí. O sea, a mí, em, lo que pasa que es verdad que, dado que migré, em, me es muy difícil pensar la casa ahora desde desde un lugar que no sea la posición migrante, ¿no? Entonces ya, digamos, como que una cosa y la otra se me cruzan, están como contaminadas mutuamente. O sea, yo pienso en casa y me parece que necesariamente la idea de casa está relacionada con la idea de migración y al revés también. Si pienso en migración, creo que necesariamente está relacionado con la idea de casa porque están articuladas en mi experiencia personal desde que migré. Em, pero bueno, es verdad que puedo hacer memoria, digamos, y pensarme a mí en aquel momento cuando yo todavía no había migrado y las mudanzas, que sí, que me mudé 1000 veces, siempre dentro de la misma ciudad, pero me mudé varias veces de casa, ¿no? De departamento. Em, hay algo, sí, hay algo de la pérdida, hay algo del desprenderse, hay algo de la actividad actividad de la mudanza, suena raro, pero no como la tarea de la mudanza en sí misma, que, que es un poco metáfora de una migración, sí. ¿No? Ese gesto, digamos, de poner las cosas en cajas, de decidir qué te quedas y de qué te desprendes, esos duelos que se hacen, esa despedida con la casa, esa despedida con los objetos, porque de pronto te mudas a una más pequeña. Realmente me parece que son situaciones muy que se las puede poner un poco en paralelo y de manera metafórica compararlas, ¿no? O sea, migrar de casa, migrar de país. Si nos fijamos eso, digo, en los pequeños gestos, en las pequeñas actitudes que una implica y la otra implica, se parecen bastante. Em, entonces, sí, para mí están
insisto, o sea, en este momento para mí ya están como completamente articuladas en cualquier caso. Y eh, en el libro la pregunta es por la casa porque la pregunta es un poco, creo, cómo tener una casa eh, en, en un país que no es el país de origen. Eh, y qué pasó con aquellas casas que se perdieron allí y cómo poder alojar algo y crear una nueva identidad que pueda alojar objetos, ¿no? Y demás en el nuevo país y en una nueva casa. Pero evidentemente cuando decimos la palabra casa es la casa literal, la de los ladrillos, y también es la casa metafórica, ¿no? O sea, casa también es país. ¿Cuántas veces usamos esa metonimia, no? Florencia, ¿tú crees que, o sea, mudarse, migrar, lo hace a uno más libre o, o te hace como esclavo de a dónde vas a llegar o te hace esclavo como de tus incertidumbres, de tus miedos o finalmente te hace como, sí, liberarte de eso? Ay, es tan difícil, o sea, y es lo que me fascina de pensar este tema. Porque a priori pensaría que sí te hace más libre, ¿no? O sea, uno pensaría, bueno, te abre más mundo, em, te duplica, incluso hasta en ciertas ocasiones uno podría pensar, bueno, te duplica la vida casi si querés, ¿no? Bueno, tenés aquella casa y esta casa, aquella familia y esta nueva familia que uno arma, o em, aquellos amigos y estos amigos. Y por otra parte, justamente todo eso que en un principio y que en parte pienso que puede ser, es como pura ganancia, digamos, por esto de que lo que era uno se convierte en dos. Em, bueno, sí, me parece que tiene la contracara, que es como si la contracara fuera el cero al final, o sea, la pérdida de las dos cosas. Y creo que no es no es ni dos ni cero, pero es todo el tiempo estar lidiando entre ese 2 y ese cero. O sea, es dupliqué todo o perdí todo, porque ahora no soy ni de aquí ni de allí, o porque ahora no sé quién soy, o porque ahora la pregunta por la identidad me carcome mucho más, o porque ahora me subo a un avión y no me reconocen, ¿no? O sea, entonces creo que todo el tiempo están jugándose las dos cosas. O sea, estás como con ese sufrimiento bueno, al final soy esclava de mi condición migrante, y bueno, y de a ratos el alivio de, bueno, llegué a casa. Pero lo fascinante es que cuando uno dice llegué a casa, tú nunca sabes si lo dices cuando llegas a Colombia o cuando llegas a Suiza, ¿no? O sea, entonces, ¿cuándo dices eso? ¿Y qué es eso, no? Me parece que es de una complejidad enorme. Me parece que no hay como una respuesta acabada y que es una u otra cosa. Creo que es precisamente ser esclavo y ser libre el gran problema en este tipo de migraciones, ¿no? Yo estoy hablando desde el lugar del que emigré yo, evidentemente, que no fue por fuerza ni demás. Flor, en cuanto al oficio de escritor, ¿tú crees que es más fácil desarrollar una carrera como escritor en España o en Argentina? Em, yo voy a decir algo muy a favor de Argentina en este momento, voy a poner mi corazón en mi patria de nacimiento. A mí hay algo en general de Latinoamérica, em, y como de cierta vibra, de cierto espíritu que hay en Latinoamérica, em, en lo cultural, que no lo siento de esa manera en España. Em, hay, bueno, y ahora en vez de decir Latinoamérica voy a decir Argentina para poder como hablar de cosas más concretas que yo conozco. O sea, digamos,
por ejemplo, todo el movimiento de las editoriales independientes. Por supuesto, no es que en España no haya editoriales independientes, pero quiero decir, hay toda una contracultura, si se lo quiere llamar. O sea, no todo pasa por los grandes centros, ¿no? Por lo que está como oficializado. Creo que en España las cosas están mucho más bajo control. En Europa en general, las cosas están mucho más organizadas, mucho más controladas. Quiero decir, hacemos la presentación de un libro y decimos, bueno, ¿por qué no ponemos 3, 4 botellas de vino, así brindamos? Y te contestan, no, porque si alguien se intoxica con el vino no tenemos permisos para servir la bebida, no sé qué. Eso en Latinoamérica, para bien o para mal, no existe. O sea, si alguien se intoxica con el vino, se resuelve otra vez. O sea, no existe, ¿no? O sea, pero a nadie se le ocurriría ni pensar, bueno, ¿por qué no sacamos las sillas a la calle? No, porque el ayuntamiento no nos dio permiso para sacar una silla a la calle. En Argentina yo hice toda mi carrera universitaria sacando los bancos a la calle en protesta. ¿Venía la policía? Sí, venía la policía, pero es otro mundo. Es otro mundo. Entonces, yo echo muchísimo de menos aquella espontaneidad, aquel carácter latinoamericano, esos momentos donde todo un poco lo arreglamos entre nos y no hay una autoridad diciéndonos lo que está permitido y lo que está prohibido. Y Europa es un continente todo el tiempo bajo las normas, digamos, todo el tiempo bajo las normas. Entonces, bueno, creo que eso nos hace diferentes. Y hace posible entonces que cosas más underground a veces sucedan, ¿no? O sea, no sé si es más fácil publicar en Argentina, pero hay otros canales, ¿no? Hay como, bueno, es más fácil improvisar, es más fácil em, que los problemas sean otros, porque no es que no haya problemas, ¿no? Pero es más fácil que la cosa fluya de una manera menos controlada. De Para una acuerdo. carrera como la de ustedes, sí, que le dedican a crear, es más fácil crear así en ese ambiente hiperregulado. ¿Se puede ser creativo estando hiperregulado o es más fácil ser creativo sin ninguna regulación? Porque también se puede perder uno, ¿no? O sea, lo pongo como en un símil de un restaurante que tiene 3 platos y entonces te tienes que ajustar a los 3 platos y las únicas combinaciones que tienes son limitadas, ¿no? Y si te vas a uno de estos que son pizzería, kebab, mexicano, español, de todo, entonces ahí como que ya no sabes para, para dónde irte. Hmm. Sí, ¿Dónde es más fácil ser creativo según ustedes? no lo sé, o sea, porque yo también creo que es verdad que esta sensación de más espontaneidad o libertad, bueno, libertad no es la palabra y además muchísimo menos quiero usarla ahora en los tiempos que corren en Argentina, pero sí, de espontaneidad, vamos a decir, o este espíritu más latinoamericano, claro. No, o sea, a priori podríamos pensar que ayuda a la creatividad, ¿no? Y a ser creativo y demás, pero también pienso que cierta regulación, como decías, ¿no? El ejemplo del restaurante, bueno, cierta regulación también ayuda, acomoda, organiza e incluso a veces da acceso, ¿no? Ayudas económicas, por ejemplo, a residencias literarias. Yo no, o sea, no es que estoy en contra de un sistema más organizado. Todo tiene sus pros y sus contras. De pronto hay un montón de residencias de escritura en Latinoamérica, pero bueno, de pronto yo accedo a cosas que no sé si sería tan fácil acceder desde allí. Entonces, bueno, no sé,
yo encuentro mis espacios y mis posibilidades, o sea, no siento, por resumirlo un poco, no siento que el espíritu europeo me aplaste creativamente, no lo siento. Y además cuando uno escribe tampoco sé si hay un lugar tan definido, o sea, no importa que mi cuerpo esté en Europa, me parece que la escritura en cualquier caso y la creatividad es algo que no tiene tanto que ver con el lugar físico donde uno está. ¿No? Fíjate, no sé, el caso de Samantha Schweblin es una escritora que escribe desde Berlín y en ningún momento su, o sea, digamos, y creo que es una argentina total escribiendo, ¿no? O sea, y es algo que ella señala todo el tiempo. Entonces, no sé si importa tanto eh, 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 dónde se está físicamente. Y por otro lado, eh, tampoco quiero decir en ningún caso que no se pueda ser artista en Europa. O sea, insisto, al contrario, también tiene muchas ventajas. Todo tiene pros y contras, ¿no? Y por otra parte, y por último, yo también pienso que se escribe en cualquier sitio y desde cualquier lado. O sea, eh, no sé, no creo que cuando uno tiene que escribir o necesita escribir o realmente se te va la vida en la escritura, al final acabas escribiendo bajo las condiciones que sean, bajo condiciones económicas horrorosas, de pronto en Sudamérica si te tocan esas en ese momento, o bajo condiciones eh, de aburrimiento a veces en Europa, si te tocan esas. Mm. Hace 2 semanas estuvimos en la Feria del Libro de Bogotá y yo lastimosamente no tengo mucho la oportunidad de ir a ferias del libro en español porque estamos en Suiza. Y me gustó mucho el pabellón de editoriales independientes, me pareció fascinante porque uno iba y se notaba que las personas leían los libros, entonces te contaban, esto se trata de esto, de esto, y eso me pareció muy bonito. Pero veo que en las editoriales grandes se está presentando como mucha tendencia a estos libros de autoayuda, de los 10 pasos para ser millonario, los 10 pasos para ser feliz, los 10 pasos para vivir 150 años. Y yo le decía a Juan que yo creo que debe haber un poquito más de rigor con el tipo de libros que se presentan en este tipo de eventos. ¿Tú crees que hace falta rigor o en este tipo de eventos sí se debería promocionar todos los libros y dejar que el lector escoja? Esta sería como la primera pregunta y la segunda sería, conectada con esta primera, ¿tú crees que es mejor leer que no leer aunque lo que uno lea sea malo? O al final en ese caso sería incluso mejor como no leer. No lo sé. Mira, yo creo que lo primero que diría es que si hablamos de, o sea, como que yo a lo que le sería fiel es a la idea de literatura y a la palabra literatura, ¿no? O sea, quiero decir, es cuando decías este tipo de eventos, si el evento se pretende un evento literario y se llama Festival de Literatura, por ejemplo, en mi opinión, que haya un stand vendiendo autoayuda no corresponde. No corresponde porque no me parece que eso sea literatura. Em, o que pudiéramos, ¿no? O sea, me parece que desentonaría con el carácter y el espíritu de un evento que se plantea a sí mismo como eso, como un evento literario de esa índole. Ahora, si es una feria de libro, em, me parece que cabe perfectamente el stand con los libros de autoayuda, por más de que tú, yo y otra gente no los consumamos. Ahora, si es la feria del libro independiente y va a poner toda la bandera, por ejemplo, en Buenos Aires está la FED, que es una maravilla. No me consta para nada que haya un solo stand con libros de autoayuda. Ahora vas a la Feria del Libro Internacional en la rural, la que está sucediendo ahora en el mes de abril, mayo, y por supuesto, hay libros de todo tipo. Entonces, me parece que, o sea, está bajo digamos, a lo que estemos nombrando. Si digo, la FED, la Feria del Libro, la Feria de Editores, está armada precisamente para hacer la contraferia en algún punto. O sea, vale, en la feria grande tenemos ¿no? Este mejunje de cosas. Bueno, en esta feria vamos a ir con lo que nosotros como sociedad entendemos que es la literatura.
y es una maravilla. Y si las cosas están como aclaradas en ese sentido y bueno, qué espacios caben, qué cabe en un espacio y qué cabe en otro, a mí me parece bien. Y después, bueno, por supuesto, eh, completamente de acuerdo en que en una feria internacional abierta a toda la población haya libros de todo tipo. A mí, a priori, me parece que está bien. Si es mejor leer eso que leer nada, yo hace poco te habría contestado que sí, sin lugar a dudas. Ahora puede que siga creyendo que sí, pero bueno, también, em, también me da un poco de reparo decirlo tan... O sea, ahora te digo sí, pero con dudas. Porque, porque bueno, es verdad que es un tipo de... ya no es un tipo de discurso. Es un tipo de discurso que a veces eh, mete mucha ideología también, ¿no? Por ejemplo, a veces es muy neoliberal. Entonces, eh, no, o sea, me hace dudar en responder que sí cuando pienso que no sé si se trata tanto de lectura como de adoctrinamiento, y eso es lo que me da miedo. Ahora, si estoy convencida de que se trata de lectura, entonces no tengo dudas de que la respuesta sí, que se lea lo que sea. Mejor eso que nada. Pero cuando yo dudo de si estoy hablando de lectura o estoy hablando de otro tipo de acción, ahí es cuando no tengo tan clara la respuesta, sí.